Ahora sí, estamos con la diputada Flor Baise en Radio Sur de Los Ángeles 92.1. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Hola Hassan, muy bien, feliz de estar acá en Radio Sur. Muchas gracias, gracias por venir a vernos. Y justo después de estos días, ¿ah? Con 4 días ahí, fin de semana largo, de fiestas patrias, de tiquitiquitices, de impresiones por la parada militar y con varias cosas que han acontecido también, po. Hubo una vez más un deslizamiento de tierras, murió una familia por allá por el sur. Eh, no estábamos acostumbrados a que hubiese tanta lluvia y como dijo un amigo, se remojan los cerros y resulta que se viene todo abajo, pues. Se Sí. viene todo abajo el cerro, se lleva casas, se lleva gente, cosas trágicas. Y una vez más, bomberos, carabineros, todo el mundo haciendo, por supuesto, lo suyo en forma bien abnegada y llevándonos por lo menos tratando de solventar la situación. También casi un nuevo caso Luxinger-Mackay, donde fueron en otro atentado terrorista más, aparte del que ya ocurrió esta mañana, porque ya ocurrió otro esta mañana, eh, un ataque a un campo donde resulta Mm, baleado un matrimonio, mayores ya, sí. y otro ataque que ocurrió hoy en la mañana, porque donde quemaron más maquinaria, más vehículos, más camiones. Es el cuento de nunca acabar. Parece que el 18 no fue suficiente para aplacar estos ánimos de los señores terroristas o ciudadanos en situación de terrorismo, como habrá que decirle para que no se enojen. Bueno, terroristas con todas sus letras, eso es lo que hay que decir y eso es lo que falta, que haya una generalidad en toda la sociedad para Sí, denominarlo así, más allá del claro, gobierno, que le hemos pedido tanto, que le dan matices o sesgos sí, po. terroristas, así dicen, no dicen terroristas de frentón. Pero efectivamente esto no ha cambiado en nada, el terrorismo sigue plenamente vigente, con un recrudecimiento en los últimos días, o en las últimas semanas, Ujú. con este caso que pudo ser un segundo Lusinger Mackay, que es terrible porque un adultos mayores, donde se les balea, se quema su casa, se le hace, o sea, imagínense el episodio de terror que se vive en esa situación, cómo se repone Claro, una persona después de eso, cómo se reponen las víctimas, donde todavía la Defensoría de las Víctimas sigue esperando que se instale, que la ley, ajá. ese avance que se le hemos pedido tanto al gobierno, y bueno, y entonces, ¿qué es lo que hay? Impunidad, netamente, porque no hay investigación, no hay avance en las investigaciones, la ley antiterrorista que no se modifica todavía, las modificaciones que le van a hacer, las indicaciones que el gobierno dijo que las va a ingresar, no las conocemos, ahora eso entra por el Senado, pero ahí está precisamente el tema de cómo se puede probar el acto terrorista, donde hoy día es muy subjetivo y eso hay que probar la intencionalidad, entonces resulta muy difícil y por eso no se invoca en ninguna causa, porque los tribunales consideran que no existen los fundamentos ni las pruebas suficientes para ello y eso tiene que cambiar. Porque si lo que estamos hablando ahora, Am, donde se queman 12 10 camiones, donde se amenaza, se adivine, balea, adivine a las qué es. personas se le Si no intenta es matar. terrorismo, ¿qué es entonces, señor juez? ¿Qué es? Entonces, ¿qué pasa? Que como hay miedo, porque hay temor a las presiones, incluso extorsiones, que yo lo puedo entender desde el punto de vista humano, entonces, ¿qué es más fácil? Mejor escudarse en que no está la ley, que está débil, que está frágil, y vamos siempre con el Hay una mínimo falta de esfuerzo. voluntad, hay un ¿Sí? temor, están amenazados. Ya la guinda de la torta fue este juez de Arica que ordena la liberación de la información de los testigos protegidos contra el tren de Aragua. Los testigos, no solamente de los testigos protegidos, sino que también la identidad de los policías encubiertos. Y eso ya es la gota que rebalsó el vaso y ahí por fin ya se atrevieron legisladores a pararse y decir, oiga, este juez está haciendo lecera, que arréglelo. ¿Qué están haciendo? Y por fin, porque tenemos una justicia que está ideologizada hace mucho. Mm, sí, bueno, lo que decíamos, cuando decía que lo que es miedo, presión, falta de voluntad, todas las anteriores se suman. Y así no avanzamos. Pues, y ahí lo único que crece es la indefensión para las víctimas y se empiezan a procesar a los los que nos intentan proteger, como el caso de los De los marinos carabineros, de de los los marinos marinos, allá en claro. la comuna de Cañete, donde están procesados por homicidio cuando Ujú. estaban en un enfrentamiento, que estaban cumpliendo su rol dentro del estado de excepción. Entonces, bueno, y hoy día, efectivamente, con lo que ocurrió en el norte con el juez Barraza, que en el fondo él dijo, ya así, entregó el tema y por eso el gobierno dijo que presentó la petición de nulidad del juicio y que hoy día fue rechazada.
hace poco, o sea, Mira. volvimos atrás. Volvimos a foja cero. A foja cero porque no ahora quedó lo que decretó el juez Barraza sigue vigente. Es decir, hay que revelar Mira. la identidad Ah, de sí. quienes son testigos o los Mire. policías. Eso está en otro medio que me lo acaban de consultar hace poco, así que volvimos para atrás. Entonces, ¿qué O puede...? sea, sí estamos re bien. O sea, estamos en el peor de los mundos, donde hay una banda de crimen organizado internacional, o sea, ya de un nivel de fuego, de preparación, de planificación, de inteligencia, de capturar finalmente los estados, porque esto es, hay muchos países que están Claro. tomados por ello, y cuando acá se da esta decisión por parte de un juez, que él partió, después dijo ya, no tengo nada más que hacer, porque la crítica fue muy, muy dura, muy potente. El gobierno que se sumó dijo vamos a ver que se revierta esa medida. Bueno, hoy día se decretó la nulidad de la audiencia que pidió que quedaran igualmente protegidos las identidades. Entonces volvimos para atrás. Entonces eso es gravísimo porque Eso quiere así decir, quedamos entonces, cada que día con más miedo. quiere decir que el juez no está solo. Quiere decir que ese juez no es el único punto aquí. El Héctor Barraza no es el único problema. Quiere decir que para arriba sigue el problema. Quiere decir que el juez accedió a la solicitud de las defensas de los gallegos para entregar la identidad de los testigos reservados, de los agentes encubiertos y de las víctimas protegidas. Imagínense cómo quedan esas Y víctimas ahora se después. rechazó esta nulidad, argumentando que los antecedentes ya están siendo analizados por la Corte de Apelaciones a raíz del recurso de protección que interpuso el Ministerio Público. La cosa es que ahora, en el fondo, se paralizaron los efectos de la audiencia donde Barraza autorizó entregar la lista de testigos. Pero, ¿qué saca usted con paralizar los efectos? ¿Cómo va a paralizar los efectos si la información ya está en manos del Tren de Aragua? Ya saben quiénes eran los policías. O sea, ahora van a ir tras ellos y sus familias. Imagínese si ya hoy día tenemos la indefensión de las víctimas, de las que ya son víctimas, Claro. que después para ir a declarar o todo, ya. Más o menos al nivel de las víctimas de acá del sur. Y ahora, así es, y ahora de las policías o quienes Claro. son los que están investigando para llegar Claro. a un fin y determinar una responsabilidad y una sanción. O sea, dígame, ¿quién se va a atrever entonces a hacer lo que intentaron hacer con lo Claro. de acá en el caso de uno de los casos de Yaitul, que también se entregaran Ujú. y que ahí afortunadamente no se concedió ni se accedió y siguieron los testigos, digamos, protegidos, que también se quiso quitar esa protección, pero no avanzó Claro. como allá, cuando el juez es una persona que evalúa y a su criterio, más allá de la norma que existe obviamente, pero ahí es donde yo voy, ese criterio tiene que tener un uso proporcional de acuerdo a la gravedad de los hechos, y ahí es donde se tiene que ser lo más estricto y rígido posible, en el sentido de que todo lo que se haga que sea favorable a los victimarios tiene que dársele corte y hacer acciones Claro. y decisiones que vayan en pro de las víctimas. Y hoy día, mire, quedan desprotegidos todos, incluidos quienes estuvieron haciendo la pega. La investigación. Imagínense cómo quedan esas familias. ¿Cómo están? Claro. ¿Tú crees que va a haber un incentivo a que sigan trabajando, entregando información o haciéndose pasar o ir encubierto? Obviamente que no. Bueno, diputada, Estamos ¿sabe mal. qué? Así estamos mal, Ah, francamente. yo le quiero hacer un encargo, porque habíamos conversado en ocasiones anteriores que Chile está muy atrasado en cuanto a sus sistemas para enfrentar al crimen organizado. Léase narcotráfico, terrorismo, el crimen organizado es muy poderoso, tiene muchos tentáculos metidos en la sociedad, puede estar metido, infiltrado, puede estar infiltrado Poder Judicial, puede estar infiltrada la Fiscalía, puede estar infiltrado un montón de cosas, incluyendo hasta los gendarmes en las cárceles, donde, oiga, déjeme entrar a no sé quién, déjeme salir a tal hora, yo voy y vuelvo, voy al matrimonio de mi hija, voy al cumpleaños de la sobrina y vuelvo, qué sé yo. Estamos hablando de lo que ya es cosa de mirar lo que ocurre en otros países. El control, estas señores del Tren de Aragua tienen una cárcel propia. En Venezuela es de ellos. Sí. Ellos la administran. Por lo tanto, seamos precavidos, no seamos ilusos, no seamos, como dijera yo, ingenuos de que aquí no va a pasar. Aquí va a pasar, pero está por pasar. Es como cuando venía el COVID
empezó en el hemisferio norte y tuvimos 3 meses para prepararnos, más o menos, para sus efectos, porque ya veíamos en ese tiempo el desastre que había, el colapso que había en Italia, por ejemplo, que estaba la embarrada, y nosotros tuvimos tiempo de alguna manera, y partió Mañalich a comprar respiradores, y se consiguieron, y enfrentamos, casi no el mejor, uno de los países que mejor enfrentó la pandemia en el mundo. Y esta es otra pandemia que nos viene llegando. Y pongámonos al día. Necesitamos una justicia con la justicia, es decir, necesitamos jueces y fiscales con identidad protegida para procesar al crimen organizado. Como se enfrentó a ETA, como se enfrentó a las Brigadas Rojas hace muchos años atrás en Italia, con jueces y fiscales y policías, todos con identidad protegida, porque de lo contrario van a ir tras ellos y sus nietos y su abuelita. ¿Me entiende? Sí. Hay que hacerlo. Y necesita también proteger la identidad de la policía, incluso hasta de los gendarmes que están ahí cuidando que el tipo no se escape. Vimos la película de este tipo del narco famoso, este colombiano, ¿se acuerdan? Donde el tipo amenazaba, le decía, oye, si no haces lo que quiero, te voy a matar, si no está muerta tu abuelita, la desentierro y la mato de nuevo. Así, unas amenazas terribles. Estamos frente a gente que despedaza a machetazos a su enemigo y lo disuelve en ácido. Estamos ante ese tipo de bestialismo. Bueno, eso es lo que falta, hacerse cargo de que este es un hecho, no es que viene, ya llegó, y lo que tenemos que hacer ahora es que no siga creciendo y tratar de expulsar lo más que se pueda. Claro. Pero para eso, ¿cómo va a haber un juez en Chile que diga que hay que revelar la identidad de las personas? O sea, ese juez no sé en qué mundo vive, si no entiende la gravedad ni entiende de qué se trata lo que estamos hablando. Si uno llama la atención, pues uno puede pensar de que ¿qué pasa ahí? Es fácilmente. Claro, porque o el señor está sobornado o el señor está amenazado. Porque la probidad es un principio que no se está cumpliendo y cada día se cumple menos. En todos los ámbitos, Claro. Y cuando hay el mundo como al revés, decimos, porque cómo se va a avanzar en una investigación donde hay una banda con un poder internacional, o sea, sí. un poder donde han capturado y han penetrado en diferentes poderes del Estado, sí. en todos los lugares. Y aquí en Chile, ¿por qué no puede ocurrir? Claro que puede ocurrir. Si nosotros no somos seres superiores morales, como dijo Jackson, no, somos personas, seres humanos, naturales, falibles. Y que tenemos fragilidad y debilidad humana, y que sentimos miedo por las familias, por lo que sea. No voy a calificar somos amenazados. Claro, no voy a calificar por qué razón conceden o pueden llegar a transar y pasar la línea, ¿cierto? Uh-huh. Con el mal, ya digámoslo así, pero no lo voy a calificar yo, pero ocurre por diferentes razones. Entonces, lo que hay que tomar es precisamente las prevenciones para que eso no ocurra y se protejan las personas. Y ahí hay un juez en Chile que dice que tiene que revelarse la identidad de los que están trabajando en lograr perseguir al Tren de Aragua. O sea, una organización criminal de las más avesadas y poderosas que acuérdense que y peligrosas del mundo. Diversas autoridades en su momento salieron a decir que no había Tren de Aragua en Chile, que eso era una fantasía. No, porque no les conviene. ¿Y ellos también habrán estado amenazados o comprados? Probablemente, no lo sabemos. Pues la organización respectiva tendrá que investigar, no sé, supongo que habrá una fiscalía especial, Bueno, eso es lo que tiene que haber. Una cosa especializada en perseguir el crimen organizado. Y en el tema de acá nosotros necesitamos una fiscalía, una suprarregional para el terrorismo. Si no puede estar tratándose eso como que fuera una investigación de las otras investigaciones, así como narcotráfico. Tema terrorista acá es un tema gravísimo y tiene que haber secreto en las identidades de los jueces, lo hemos dicho hace tiempo ya, que tienen que hacerse. Ahora todo se puede hacer de manera virtual incluso. De hecho, ese mismo juez estaba en forma virtual para protegerlo a él. Y él estaba alegando que por qué el fiscal no estaba presencial en el juzgado, cuando él mismo estaba virtual por protegerlo a él. Por eso la gente pierde la confianza y la credibilidad en los sistemas, en todo. Y en el sistema judicial hoy día hay un tema grave. Y con esto que ocurre en Arica, más se pierde y aquí miren, no tan lejos, y acá en Concepción, en la Defensoría, el defensor público pidió que se anulara también las peticiones de allanamiento y de levantamiento secreto bancario de la señorita Polisi cuando fue candidata a diputada. Pidió que se anulara esa decisión. Claro. ¿En qué mundo estamos? A la Defensoría protegiendo a los ladrones, a los sinvergüenzas.
y no a la gente que tiene que trabajar y sacarse la mugre levantándose temprano Aquí y mismo, además con un mal uso de los recursos públicos. Entonces uno dice, estamos mal. Tiene que haber una defensoría así para un sano proceso, en fin. Acuérdense, yo también le había contado en este programa antes que aquí en Los Ángeles o en Mulchen los delincuentes hacen fiesta porque los dejan libres 140 veces. La preventiva no corre. 140 veces, y si le dan oiga, una prisión domiciliaria, así que es arresto domiciliario, y si no lo cumple tiene que pasar para adentro, pero no pueden volver a dejarlo suelto. Son reincidentes, muchos de los que que hacen los delitos siguen, no amedrentan con nada. O sea, aquí el reincidente es el Ministerio Público, aquí el reincidente es el fiscal, aquí el reincidente es el juez. Ese es el problema que tenemos. Y como los jueces y fiscales son relativamente intocables, porque claro, no va a venir alguien a decirle lo que tienen que hacer. Se supone que ellos son independientes y hacen las cosas bien. Pero ¿qué pasa cuando hacen las cosas mal? Que ahí no tenemos ni al Chapulín Colorado que nos salve. Pero con este juez de Arica ya rebalsó el vaso y quedó en evidencia que hay algo muy mal en el sistema. Y ahora vamos a ver si había algún mecanismo para corregir esto. Claro, la autonomía de los poderes del Estado no se puede confundir con impunidad ni con una libertinaje. Exacto. Para hacer y deshacer y que no haya ni un control. Bueno, nosotros tenemos un rol fiscalizador que en este caso lo que hacemos es denunciar este tipo de hechos y también proponer cambios legislativos. Las modificaciones al Código Penal. Y que son algunos de materia nuestra y otros de gobierno, y donde tenemos muchas limitantes porque se declaran inadmisibles todo lo que es relacionado con Hacienda, todo lo que tiene que ver con algún gasto, sea pequeño incluso, no podemos hacerlo. Entonces, esas todas vienen de iniciativa del Ejecutivo, todo lo que tiene que ver con seguridad social viene del Ejecutivo. Claro. La verdad es cuando uno llega piensa que puede hacer mucho más de lo que realmente hay, porque claro. Y eso también hay que, por eso estamos viendo qué es lo que va a pasar en este nuevo proceso, que el sistema político en decisiones, también tenga un cambio, más allá de lo electoral, también en decisiones y en facultades. Que no solamente se tomen decisiones con la calculadora electoral en la mano. No, que esto no me va a restar votos. Porque también hay un sector que se dio cuenta que los delincuentes también votan y los cuidan mucho. Pero si gastaron cuánta gente en ir a que vayan a votar a las cárceles resguardando carabineros y mesas que se tenían que armar en vez de estarle dando y con muy poquitos que y aún ahí perdieron. Y aún ahí perdieron. O sea, pero eso es lo que claro. El gobierno, ¿cuándo va a entender lo que la gente está pensando y cuándo va a entender que tienen que que tienen que gobernar para todos y que vean las encuestas? No sé, pareciera que no le importa ni que lo único que le importa es seguir con su proyecto ideológico político en adelante, entendiendo que ya no tienen ni una opción de volver a salir electo. Y lo que están pensando en 2 o 3 periodos más, hacer lo que hicieron ahora. Cuando partió el Frente Amplio se demoraron 3 periodos, pero llegaron al gobierno. Entonces a ellos les importa solo su nicho, su sector, y por eso que el presidente le está hablando a ellos solamente esto de los 50 años. Antes fue el campaña por la Constitución, que fue ese mamarracho, ¿cierto? Y ahora ya yo creo que ya no tienen mucho más espacio para crecer en nada. Están fortaleciendo su núcleo. Veamos todo el escándalo de Revolución Democrática. Dentro de su sector tienen muchas diferencias, y lo que está ocurriendo es que el Frente Amplio está cada vez perdiendo más espacio y está ganando espacio el Partido Comunista, y el presidente dejándose tironear por el Partido Comunista absolutamente. Ellos son los que están mandando en lo que es el sector ahí Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio ya cada vez más deteriorado, y buscando entonces quedar un poco más parados ahora y después seguir con su proyecto a 2, 3, 4 periodos más, y que probablemente lo logren si es que nosotros no tenemos tampoco la capacidad de unirnos y de tener esa visión de futuro, de que no podemos dar espacio ni correr el cerco cuando meten cuestiones ahí que van corriendo el cerco de a poquito. No, el Congreso hay que ser puede claro llamar, y firme. El Congreso, sin hacer una acusación constitucional, el Congreso puede llamar a alguien: señor ministro, venga para acá, queremos conversar con usted. Podemos hacer las interpelaciones, que son las que se han hecho. ¿Pueden llamar al señor ministro de Justicia que les explique, por ejemplo, qué está pasando y por qué él no ha hecho nada? Hay una herramienta que es la interpelación, y después está la acusación constitucional, que ya lo hemos dicho, hemos hecho muchas, y al final no tenemos los votos tampoco, porque al final todos los de centro se van para el lado del gobierno. Pocas veces se han ido para acá. Ese centro que hay ahí, varios partidos. Claro que a lo mejor es seguir el paso previo, el peldaño anterior. Las conversaciones ahí, no sé, ahí cada uno se hace responsable de sus votos, pero tampoco hacer acusaciones para no ganarlas, yo creo que no es muy positivo. Pero sí una interpelación. Una interpelación al señor ministro de Justicia. Hemos hecho varias. Que explique qué está pasando.
Exactamente. Ahora, las interpelaciones, la verdad que yo tengo que decir que hay que estar muy bien preparado porque el gobierno sacan cifras, pues siempre tiene, o sea, todo depende de las cifras, como las miren, y ellos siempre van a salir, según ellos, bien parados. Ahora, lo bueno es que nosotros ahí, el interpelador en este caso, pone la opinión y la voz de la ciudadanía, que es lo que cuando se llega a eso, porque realmente tenemos una opinión que pésima. Por ejemplo, en este caso, como en el caso de las pensiones, cuando se trata de plata, que le dan pensión a los que quemaron Chile y se las dan rapidito, de un rato para otro, cuando los indultaron. Mira, si las decisiones que ha tomado el gobierno han sido todas pro violencia al final. Y en contra de lo que es la justicia y lo que la sana doctrina, diría yo, en materia de convivencia requiere. Pero como las cosas se van olvidando y como viene cada día un problema mayor, hoy día tenemos la salud, tenemos el tema de la ISAPRE que está ahí, que no se ha resuelto nada, está el tema de convención, está la reforma de pensiones, donde el gobierno sigue poniendo su ideología, netamente. Pero nosotros tenemos que recordar lo que ha ido pasando, pues eso es nuestro deber también, lo que creemos en un proyecto político distinto, basado en la libertad y realmente en el desarrollo y el crecimiento del país, y no solo querer la cantinela esta de que necesitan más plata, reforma tributaria, para hacer las cosas, y lo que se requiere es ser más eficiente en el uso de los recursos públicos. Yo creo que uno no tendría mayor problema en pagar impuestos si uno estuviese viendo que hay un buen uso de los recursos. Hay un buen uso y que tenga la capacidad también, que la rentabilidad del negocio lo permite, porque hasta ahora han quebrado más de 1000 y tantas empresas ya. ¿Y cómo entonces vamos a seguir asfixiando? Si lo que se requiere, claro, es generar más impuestos, pero vía aumento de la base tributaria y no de la tasa tributaria. Esa es mi opinión. Mire, en realidad, con los mismos impuestos que hay, que son un porcentaje de lo que se logre, simplemente si hubiese mayor crecimiento comercial, si hubiese mayor movimiento comercial, que se paga más, simplemente se recoge más. Se recoge más, y no sin necesidad de aumentar el porcentaje, lo cual lleva a una disminución precisamente del dinero que... estancados. Claro, lleva un estancamiento. Al final hay una campana en que si usted cobra 0 impuestos, recauda 0. Usted pone una cantidad de impuestos, recauda. Pero si usted sube demasiado los impuestos, vuelve a caer la recaudación. Vuelve a caer. Y eso no lo entiende. Porque baja el crecimiento. Obviamente, porque empieza la evasión, empieza el mercado negro, empieza la gente a andar así sin pagar impuestos, simplemente dámelo sin boleta. Todo negro. Claro. Empieza la evasión, la ilusión. Y además empieza a estancarse. ¿Por qué se estanca? Porque el incentivo para crear una nueva empresa o meterse no vale la pena, porque saca las cuentas y dice, ¿cuánto tengo que pagar de impuestos? Me queda muy poco, no lo hago. No vale la pena arriesgarse. Entonces, ¿qué quedamos? Estancados, un país que no avanza. Bueno, yo creo que la peor política económica es esa, subir impuestos, y menos en este momento. En este momento, a mí me parece que digamos, Chile, estoy hablando de la tasa, insisto en ello. Me parece que Chile necesita más bien seguridad y estabilidad para que los inversionistas digan, vamos, e invirtamos, que mira que esto es seguro. Certidumbre para que vengan capitales internacionales. En minería se fueron una cantidad de 42%, bajó la inversión, producto también del aumento en el royalty. Entonces se vende la pomada de que se le va a dar a cada municipio 600, 700 millones, que pueden ser importantes, pero son ni siquiera con seguridad, porque eso todo lo va a manejar el subdere. No hay una certeza, esto no está vía ley, que es una aproximación. Y eso si es que se recauda lo que se dice que se va a recaudar. Y cuando porque si la actividad disminuye en esa área, simplemente se va a recaudar menos de lo que había antes. Y cuando vengamos el próximo año en campaña política para las municipales, usted entiende que la subdere, que va a ser la caja del gobierno, exactamente, entonces de ahí va a salen las estar luquitas. en las comunas. ¿Qué usted cree que le va a dar a las comunas? Que no sean opositora o con candidato, o sea, a mí me cuesta creerlo. O lo menos le van a dar van a mirar con más cariño las comunas de ellos. Entonces, va a ser discrecional la cosa. Bueno, pero hay que seguir adelante, por eso no vamos a perder la fuerza para... Y es muy importante que dejemos de meterle inestabilidad a propósito al país, que ya tiene bastante de por sí. ¿Qué es lo que dijo Sebastián de Polo? Pues metamos la inestabilidad al gobierno. Yo creo que es el caldo de cultivo para lo que son creo que ese tipo es un enfermo mental, perdóneme, pero meterle inestabilidad a propósito es como el otro señor, también faltó es eso, que dijo que había que quitarle los patines a los estudiantes. Bueno, es parte de la filosofía de este gobierno, que no ha sido capaz, y ahora por los 50 años no fueron capaces de reconocer y rechazar la violencia como uso de acción política. Violencia, inestabilidad, estallido, desórdenes, caos. Bueno, eso es porque así controlan
a la gente porque en estabilidad no crece el país, la gente depende solo del fisco, del Estado, del gobierno. Es parte de su plan. Entonces mal, como porque también, eso va contra la libertad, que es lo que nosotros privilegiamos. Como también empobrecer al país es parte de su plan. Ya lo han aceptado públicamente en discursos el señor Petro, el otro señor de México, que dicen que ellos necesitan a la población pobre pero con esperanza. Porque si lo enriquecen y ya llega esa familia pobre, pasa a ser clase media, ya no vota por la izquierda. No, porque ya tiene algo, su derecho porque ya tiene cómo sustentarse, claro, por sí mismo, si no ya, depende solo del Estado. Ya tiene una casita, ya tiene un autito y ahora quiere defender la propiedad privada. Ya no quiere quitarle al que tiene, sino que ahora quiere defender lo que tiene. Claro, y ahí obviamente se va a pasar a la derecha, ya no va a estar en la izquierda por lo menos. Claro. Y decidiendo libremente qué hacer en la vida. Exacto. Y no que sea el Estado el que maneje o decida por ello. Si esto es un principio muy básico, aumentar el Estado, estatismo, signo de finalmente un gobierno autoritario que controla a la gente y la controla a punta de bono y de darle el mínimo, ponerle un techo. Siempre que haya firmado por el partido. Y si no les queda otra, después tienen que, si no se mueren de hambre, sí, prácticamente. Entonces, más o menos a nivel africano, así. Más o menos. Veamos lo que pasa en Venezuela. Entonces, es la peor forma de organizarnos, de desarrollarse. En fin, es un autoritarismo que no tiene nada que ver con la democracia. Es más o menos lo mismo, fíjese, diputada, lo mismo que decía el señor Artés cuando estaba de candidato. La diferencia es que Artés era honesto y lo decía. Claro. Él era sincero. Y decía, vamos a hacer esto. Parece ser que los actuales gobernantes quieren hacer lo mismo, pero se hacen los lesos. Esconden sus intenciones, pero para allá van. Claro, Artés lo decía, claro. Por lo menos él era sincero y lo decía. Y Boric lo decía en la primera vuelta, en la segunda cambió su discurso, ¿cierto? Y la gente, que todavía no entiendo, le creyeron. Y muchos le creyeron. Pero es que ahí el voto era voluntario todavía. Sí, como pues, sea, le creyeron. Y después todavía no entiendo. Es que la cantidad de personas que fue a votar por rechazo, bajo el régimen de voto obligatorio, fue mucha más que la que fue a votar por la presidencial en el voto voluntario. Sí, pero el riesgo era voluntario. O sea, a ver, ya ahí es donde está el compromiso de los chilenos, pues haberse puesto en el caso de ver quiénes eran los dos candidatos y haber ido a levantarse en la mañana. Sí, pero es que mucha gente andaba de vacaciones. Bueno, ahí faltó compromiso y responsabilidad. Ahora hay que hacerse cargo de lo que está pasando en Chile. Yo conozco gente, yo tengo mis vacaciones pagadas, tan loco, voy a perder el tour. Bueno, por eso que no estábamos preparados para voto voluntario nosotros. No estamos preparados, absolutamente. Así, la madurez cívica y política no la tenemos. Porque mire lo que nos pasó. Claro, porque los que más tienen también, que estaban de vacaciones, como bien dice usted, claro, no les tocó, pensaron que esto nunca le iba a llegar a ellos, no estaban amenazados. Y hoy día mire cómo está la amenaza a la propiedad privada, al derecho a propiedad, a la libertad, en el fondo. Esa gente dice, mira, mientras de la puerta de mi negocio, a mí no me interesa lo que pasa en la puerta de mi negocio para afuera, mientras mi recaudación no baje, mientras mi negocio no disminuya su ingreso, de la puerta de mi negocio, si quieren para afuera, hagan lo que quieran. Bueno. Y el otro dice, total, a mí me va bien, yo tengo un buen trabajo, no me interesa. Anda a ver si vas a tener trabajo a la vuelta de tus vacaciones. Anda a ver si tu empresa... Lo mismo, cualquier gobierno tengo que trabajar igual. No es lo mismo, porque claro, pero hay que tener trabajo primero. Anda a ver si tu empresa existe cuando vuelvas de tus vacaciones. Claro. Pero hay que aprender de a poquito. De los errores se aprende, pues por eso hoy día llamada en momentos de pensar y mirar, hacer muy bien pensado el voto, los votos que vengan en forma responsable y obligatoria. Y obligatoria, que claro, todo indica que favorece al sector nuestro y todo indica que hoy día el gobierno próximo es de derecha o de centro derecha, pero digamos derecha, yo claro, digo que hay que por lo menos ya no va a ser de izquierda, pero izquierda ni de extrema izquierda. Las cosas pueden cambiar de manera muy rápida, así que nada se puede asegurar y lo menos, lo que peor podemos hacer es sentirnos con un estado algún grado de seguridad, conformidad con esto, que ya está la pega hecha. Al revés, la pega falta mucho para hacerla, faltan las municipales primero, que es una gran previa a la presidencial, así que nada está hecho y que hay que trabajar todos los días con el máximo esfuerzo y haciendo, yo a lo menos en mi campaña he trabajado siempre haciendo como que no tuviera cero votos, así digo yo que hay que hacer partir de cero y como que siempre está en cero, o sea, exigencia máxima. Flor Baise. Porque aquí no se puede arriesgar nada. Muchas gracias, Flor Baise, por estar con nosotros. La diputada Flor Baise, que nos viene a ver
Y yo quiero cobrarle sentimientos cochinos aquí para que nos venga a ver permanentemente, pues, ¿ah? No, Porque sí está. a veces nos abandona No, usted no, por no, ahí. pero ¿no? ahora no lo abandono más, es que el tiempo es tan, oh, Dios mío, esta fecha. Bueno, pero ya salimos, ahora estamos en Sí, pues, digital y estamos siempre súper. presentes siempre. Sí, Muchas me interesa gracias. mucho estar acá Muchas con gracias. ustedes, Muchas así que gracias, gracias Flor. por la Hasta conversación. la próxima.